Ahí está, y arrancamos con la clase. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos el otro día de las principales reglas ortográficas? Nos queda ver todavía lo que es el más con acento y sin acento, que no llegamos a verlo, con acento ortográfico y sin acento ortográfico, que no lo vimos todavía. Y después ya pasamos a los signos de puntuación, que van a ser muy importantes para nosotros. Vamos a tener que aplicarlos de la mejor manera. Los signos de puntuación nos van a servir para ordenar nuestras frases, nuestras ideas y lo que queremos transmitir. Pero bueno, ahora vamos a pasar a eso. Primero quiero saber si alguien tiene alguna duda respecto de lo que vimos la semana Sí, pasada. profe. Diga, Martín. A mí no me quedó bien en claro cómo es el tema de los apodos de los equipos. ¿Cuándo había que usar mayúsculas? Si era con las comillas o cuándo. Si vos vas a utilizar el apodo del equipo, eh, por ejemplo, Millonario, Geneise, no sé, la Academia, y cualquier apodo, si lo vas a usar en minúscula, como una palabra común, en ese caso van las comillas, si lo usás en minúscula. ¿Sí? Porque entre comillas significa que vos le estás dando a esa palabra, cuando le pones las comillas es como que estás marcando algo, y en ese caso estás marcando que es un apodo, y por eso lo estás escribiendo en minúscula. Ahora, si vos directamente, que es lo que más se utiliza hoy, si esto a vos te confunde, lo de usar las comillas y la minúscula, directamente poné el apodo con mayúscula y listo. Millonario, Geneise, el Rojo, la Academia, el Ciclón, todo con mayúscula. Y listo. Y no hace falta poner, en ese caso, las comillas. Porque ya le estás dando entidad de nombre propio de esa manera al apodo. Entonces no hace falta que aclares con comillas nada. Directamente lo pusiste en mayúsculas porque te está refiriendo al apodo del club. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, profe. Yo cuando yo escribo, eso después, a ver, después vamos a ir hablando de esto mucho más con el correr del año y sobre todo el año que viene también. Vamos a hablar mucho del criterio de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque yo les voy a dar las pautas generales de cómo se debe escribir, de cómo debe ser la estructura de una crónica, cómo debe ser la escritura a la hora de hacer, esto va a ser el año que viene, una opinión o una crónica comentada. Le voy a dar las estructuras y los lineamientos principales de cada una de esas cosas. Ahora, después, cuando ustedes tengan su recorrido y empiecen a hacer su carrera, cada uno de ustedes, en este momento ustedes son 32 en esta clase, somos 32, conmigo incluido. Va a haber 32 criterios diferentes a la hora de escribir, 32 estilos periodísticos diferentes, porque después, más allá de los lineamientos que yo les pueda dar, o que cualquier otro profesor les pueda dar, después cada uno de ustedes va a aplicar el criterio que a ustedes les parece mejor, y ese va a ser el estilo de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, va a haber quien escriba los sobrenombres de los clubes con mayúscula y sin comillas, y después estará quien los escriba con comillas y en minúscula. Y así con todo, digamos. Después cada uno de ustedes va a tener su criterio. Eh, pero bueno, estos son los lineamientos generales que tratamos de transmitirle para que ustedes arranquen de esta manera y después, con el correr del tiempo, después cada uno pueda aplicar lo que mejor le parece, con su criterio y con su estilo. El estilo. Es muy importante que ustedes tengan en claro que cada uno de ustedes va a tener su estilo, que puede ser parecido al mío, puede ser totalmente distinto, cada uno después ustedes va a saber qué es lo mejor que tiene para dar a la hora de escribir, o también de hablar, cuando se trate de radio o de televisión, y lo va a aplicar. Y también hay algo que es muy importante. Después, cuando ustedes comiencen su carrera, si alguno ya lo hizo, obviamente también, uno tiene que tener en claro, muy en claro, a qué público se está refiriendo. Porque no todos los públicos son iguales. No es lo mismo hablarle en televisión a un público que consume un noticiero a las 8 de la noche, de lunes a viernes, ¿sí? Que hablarle a la persona que puede acceder a mirar nuestro canal de YouTube. No es el mismo público. No se le puede hablar de la misma manera al público del noticiero que al público del canal de YouTube. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, profe. ¿Sí?
ustedes tienen que tener en claro, en ese ejemplo que les acabo de dar, que el público que mira el noticiero de Canal 9 a las 8 de la noche, de lunes a viernes, va a ser un público de gente más grande, que quizá no está tan al tanto de las nuevas generaciones y los canales de YouTube y el Instagram y el Reels y la historia y el Instagram TV y todo lo que pueda hoy estar dando vueltas por las redes sociales, que nosotros y ustedes más que yo lo utilizan mucho. Entonces, esa persona que mira el noticiero de las 8 de la noche, si ustedes les hablan con el lenguaje del canal de YouTube, y lo muy probable es que cambie de canal, porque van a decir, no sé qué me está hablando, no entiendo qué es un meme, o sí lo entiendo, pero no me gusta, no lo comparto. Entonces, ¿se entiende? Entonces, van a tener que utilizar otro tipo de lenguaje y otro estilo periodístico para referirse a esa gente. Y otro muy distinto para referirse a la generación más joven que consume mucho red social, memes, noticias informales, videos virales y todas esas cosas. Entonces uno tiene que tener muy claro a la hora de escribir, de hablar y de referirse a algún tema, a qué público queremos llegar y a partir de ahí avanzar. ¿Sí? Profe, ¿Alguien quiere agregar algo de lo que dije? Muy bien. yo tengo otra duda. Decime. ¿Viste que hay varios apellidos o nombres que se escribe con doble L y se pronuncia con una sola L? No entiendo el significado. Por ejemplo, Pellegrino se escribe con dos L. Sería Pellegrino y no sé, no lo llaman así, sino que le pronuncian Pellegrino. No sé por qué tiene dos, se pronuncia uno. Lo que pasa que eso tiene que ver con de dónde provenga el apellido y de qué manera se dice en el lugar de origen, ¿no? Y generalmente eso se dice mal. Mi apellido es Finazzi, yo lo digo Finazzi, así como está. Ustedes lo están viendo ahí cómo se escribe, yo digo Finazzi. Ahora, la forma real de decirlo es Finazzi, porque es con doble Z, ¿se entiende? Pero la verdad nadie me dice Finazzi, todos me dicen Finazzi. Y con Pellegrino pasa lo mismo, pero de repente podés encontrar algún periodista que se quiera destacar y lo diga de diferente forma a lo que lo dice el común de la gente. Hoy en día nosotros, y ustedes, también seguramente consumen muchos partidos de Europa, Europa League, Champions League y demás. Hay equipos de lugares de Ucrania, de República Checa, bueno, que nosotros lo decimos de una manera, pero muy probablemente en el lugar de origen, de donde es ese apellido, lo digan de otra. Quizás similar o quizás muy distinta, pero son pronunciaciones de apellidos. Por ejemplo, Carlos Bianchi, acá siempre se le dijo Bianchi, todo el mundo le decía Bianchi. Ahora, Marcelo Araujo, que entiendo que la mayoría lo conoce, por ejemplo, decía Carlos Bianchi a veces, ¿sí? Y era un estilo, él se quería diferenciar del resto y en vez de decirle Bianchi le decía Bianchi. Y lo mismo hacía con Francescoli, a veces le decía Francescoli, porque Francescoli se escribe así, Francescoli. No es Frances con che, es con C, Francescoli. Y todo el mundo le decía Francescoli, pero Araujo le decía Francescoli, lo hacía para diferenciarse. Nadie le puede decir que está mal porque lo está leyendo tal cual está escrito, ¿sí? Entonces va a decir, yo en Argentina lo leo de esta manera, lo digo de esta manera. Entonces tiene que ver mucho con eso. ¿Sí? A ver, por ejemplo, no sé, ahora estoy, a ver, acá, ahí me estaba escribiendo en el chat. Claro, acá Maxi Rodríguez dice Barca. Lo que pasa que, bueno, ahí ya estamos medio metidos en un tema de idiomas, porque en Cataluña en realidad no es Barca, así como lo escribiste con C, sino que es la C que tiene el cosito para abajo. Y entonces ahí sí se pronuncia Barça, porque ellos lo dicen de esa manera. Ahí, claro, ahí Matías lo escribió con la C, con el cosito para abajo. Pero bueno, tiene que ver con el idioma y de cómo se pronuncie. La verdad, yo le digo Pellegrino, pero si le decís Pellegrino, nadie te puede decir nada, porque nosotros acá hablamos de esa manera. Y además es tu estilo, vos lo querés leer tal cual está escrito, y no está mal. Pero bueno, tiene que ver con eso más que nada. Vieron que los apellidos terminados de los croatas o los serbios, que terminan, no sé, Pasalic, no sé,
y todos esos apellidos, depende si es de Serbia, termina con CH, si es de otro lado, termina de otra manera, así como Kimmich, algunos le dicen Kimmich, otros le dicen Kimmich, digamos, es un tecnicismo muy particular del lugar. Entonces, a veces es difícil decir, se dice de esta manera, digamos, porque alguno del lugar te puede decir, no, está mal pronunciado. Qué sé yo, Borussia Mönchengladbach, el equipo alemán. Muchos le dicen Mönchengladbach, otros le dicen Mönchengladbach. Bayern Múnich, lo mismo. Bayern Múnich, digamos. Tiene mucho que ver con eso, de la forma que lo digamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Pero básicamente, claro, acá me están hablando de Müller, sí, algunos le dicen Müller, otros le dicen Müller. En Suecia se usa Claesson, sí. Bueno, por eso les digo, ¿sí? Mascherano, me ponen acá, sí, algunos le dicen Mascherano, la mayoría, otros le dicen Mascherano, habrán escuchado a alguien que le dice Mascherano. Pero bueno, tiene que ver mucho con pronunciarlo argentinizado, digamos, o como se pronunciaría en el lugar de origen del apellido. Y acá debe haber alguno de ustedes que también con su apellido tiene ese tema. A ver, estoy viendo, a ver si hay algún apellido. Por ejemplo, Lucas Lisa, Luca Lisa. Sería como el mío en ese caso, Luca Litza. ¿Y a vos te dicen Luca Litza o te dicen Luca Lisa? No, me dicen Luca Lisa, sí. Y lo correcto, entre comillas, sería Luca Litza, ¿o no? Sí. Lo mismo que me pasa a mí. Sí. A ver, estoy viendo otro, a ver si hay algo. Escasece. Claro, Becasese con doble C, también se le podría decir Becachese. Pero bueno, o Becachese, algunos le dicen Becachese. A ver, si vos le preguntás a los becaceses cómo se pronuncia, a ver, otra opción es ir directamente al protagonista y decirle, te hago una consulta, ¿cómo se dice tu apellido? Y ellos te lo van a decir. Hay una jugadora de fútbol femenino del SAT que se llama Delfina Becasese, juega en la selección argentina juvenil, capaz que alguno de ustedes la conoce. Bueno, yo le hice una entrevista en algún momento y le pregunté cómo se decía su apellido, y ella me dijo Becasese, no Becachese. Algunos me dicen Becachese, está mal dicho, es Becasese. Así que bueno, entiendo que el técnico de Defensa y Justicia es igual, Becasese, pero hay quienes le dicen Becachese. Así que tiene que ver mucho con eso. Bien. El que jugaba mucho con la pronunciación, no sé si se acuerda, profe, era Fernando Niembro. También, claro. Sí, por eso. Ibrahimovic, Araujo, a Niembro. Ibrahimovic, Sí. a Müller le decía Miula, no sé, le inventaba su pronunciación el tipo. Bueno, hoy pasa, por ejemplo, con Kevin De Bruyne. Miguel Simón, que vive haciendo fútbol internacional, y la mayoría de ustedes lo conoce, en ESPN, él dice Kevin De Bruyne para referirse al jugador del Manchester City. Algunos le dicen Kevin De Bruyne. ¿Está mal? Y no, las dos formas están bien. A menos que él venga y diga, se dice de esta forma, y las dos formas están bien. Yo creo que también tiene mucho que ver, sobre todo en el caso nuestro, digo nuestro, periodistas y estudiantes de periodismo, como son ustedes, a quién consumen. Si ustedes consumen a Miguel Simón, y la mayoría le vamos a decir Kevin De Bruyne, porque él lo dice así, es un referente del fútbol internacional acá, y bueno, si lo dice Miguel Simón, hay mucho de eso también, ¿eh? Si lo dice Miguel Simón, se debe decir de esa manera. Entonces, y también a veces tenemos miedo a pasar un ridículo, entonces decís, tal cual lo dice Miguel Simón. Si lo dice Miguel Simón en ESPN es porque se dice así, y listo. A ver, acá tengo más mensajes. Cecchini es un jugador de Banfield que se le dicen Cecchini o Cecchini, claro, sí. Cecchini o Cecchini, depende quién lo diga. Los hermanos Hazard también. En realidad es Cecchini, ¿ok? Cecchini, O claro. Cecchini. Sí. Claro. Después tengo acá que Gonzalo Fleita me dice a Araujo le decía chileno al jugador Marcelo Salas y no chileno, sí. Bueno, eso ya es un juego de palabras, porque está claro que chileno es chileno, acá y en todos lados, donde sea el español, es chileno. Él le decía chileno para jugar un poco con las palabras.
Marcelo Araujo fue el pionero de todo lo que hoy vemos en el relato, ¿no? O de mucho de lo que vemos en el relato de hoy. Fue el primero en empezar a incluir en el relato del fútbol cosas fuera de lo normal, que la gente decía, uy, mira lo que está diciendo. Ustedes son, la mayoría de ustedes son chicos, pero Araujo fue el primero que empezó a incluir cosas del estilo de, pero estás crazy, Macaya, al comentarista. Y decía, mira lo que dijo. No sé, y la mala palabra. Araujo de a poco empezó a incluir la mala palabra en el fútbol. Decía, pero mirá qué culo que tuvo Boca, Macaya. Y yo decía, dijo culo en la tele. En ese momento era algo, decir culo en la tele era un horror. Bueno, Marcelo Araujo fue el primero que empezó a incluir todas esas cosas. Y eso de chileno y esas cosas las hacía más con el sentido de jugar con las palabras. Pero bueno, esto que, a ver, ven cómo todo está relacionado. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando nosotros hoy? El estilo periodístico de cada uno de nosotros. Marcelo Araujo vio la beta de empezar a meter eso, le metió su estilo e hizo escuela, porque después muchos empezaron a hacer lo que hacía Araujo, cada uno con su estilo, pero lo sacaron de la escuela de Araujo. ¿Sí? Se me fue el nombre ahora, hoy, del relator de ESPN que era de Fox y ahora que relata y canta. Se me fue el nombre. Vino Pons. El Bambino Pons. El Bambino Pons canta. Está bien, te gusta, ¿no? Bueno, ya eso es otro tema. A mí mucho no me gusta. Al principio me parecía gracioso, pero ahora me parece que ya cansó. Pero bueno, no importa, es su estilo, lo hace. ¿Se entiende cuando hablo del estilo de cada uno? Bueno, cada uno tiene su estilo de relato, cada uno tiene su estilo de comentario. Hay comentaristas que se meten más en la parte táctica y técnica y analizan el juego. Y este jugador se movió por acá, hizo el espacio para que el otro venga y agarre la pelota y se fue para allá. Bueno, hay comentaristas que están más abocados a eso. Otros comentaristas son más informales y se abocan a algo menos formal del juego. No se meten tanto en la parte táctica. Pero bueno, son estilos distintos. Ni mejores ni peores, distintos. Nunca vamos a conformar a todo el mundo con lo que nosotros escribamos o digamos. Siempre vamos a tener a alguien que le va a gustar lo que hacemos y hay gente que no le va a gustar lo que hacemos. Olvídense de conformar al 100% de la gente. Y hoy con redes sociales uno puede recibir críticas feroces, porque la gente se esconde atrás de un nombre falso para criticar por deporte, ¿no? Entonces, no se frustren cuando digan algo siendo personas un poco más públicas, porque van a tener gente que los va a criticar, que se va a ensañar contra ustedes, y bueno, no es la opinión de todo el mundo esa, ¿eh? Recuerden que atrás del Twitter se esconde gente que no pone ni siquiera su nombre verdadero. Bueno, vamos a avanzar un poquito con la clase de hoy. Nos quedó ver el más con acento o más sin acento. Esto es simple, la palabra más solo se escribe sin tilde ortográfico cuando equivale a la palabra pero. ¿Sí? Cuando la podemos reemplazar por pero. Ahora vamos a ver los ejemplos. En todos los demás casos se acentúa. Por ejemplo, cuando es un adverbio o un adjetivo comparativo que denota superioridad, es más guapo, tiene más años. Cuando es una conjunción copulativa que indica suma, 2 más 3, 3 más 4, 5 más 6, siempre va con acento en esos casos. O cuando se emplea como un nombre del signo que indica esa operación matemática, póngale un más a esa cifra, también va con acento. En cambio, cuando es una conjunción adversativa, que podría sustituirse por pero, o también puede ser por si no, es más raro igual, si no también se puede reemplazar, en ese caso va sin tilde ortográfico. Por ejemplo, mejoró mucho, más sigue débil. Si yo digo en esa oración, mejoró mucho, pero sigue débil, ese más lo puedo reemplazar por el pero. En ese caso va sin acento. ¿Sí? Mejoró mucho, más sigue débil. ¿Sí? Quiero ir a comprar, más no tengo ganas. Ese más va sin acento ortográfico. ¿Por qué? Porque yo lo puedo reemplazar por el pero. Quiero ir a comprar, pero no tengo ganas. ¿Sí? En ese caso es el único caso que va sin tilde. En el resto de los casos va con tilde. Tiene más años, 2 más 2, es más grande, es más guapo, me voy a tomar un mate más, todo va con acento, menos cuando puede sustituirse por pero. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, decime. Y por ejemplo, cuando lo incluyo en más o menos, también.
¿Cómo más o menos? ¿Cómo sería la frase? Por ejemplo, no sé, el equipo de River jugó más o menos bien. También va con acento, porque vos ahí no lo Ah, podés está bien. reemplazar por pero. Listo, El listo. equipo de Bárbaro. River jugó pero menos. No. Entonces va con acento. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ahí estás hablando del adverbio de cantidad, más o menos. ¿Sí? Más, menos. Entonces ahí el más va con acento. Sí, 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 sí. En ese caso va con acento. A ver, la única forma de que no vaya con acento es que vos vuelvas a formular la oración y lo puedas reemplazar por el pero. Si no, va siempre con el tilde ortográfico, siempre, en todos los casos. Y además tengan en cuenta que es muy raro que nosotros, a la hora de hacer una escritura, a la hora de escribir algo, pongamos un más en lugar del pero. No, no es nuestro estilo, digo, nuestro estilo acá en Argentina. Habitualmente no es nuestro estilo poner, en vez de pero, poner un más. Quiero ir a comprar, más no tengo ganas. Es raro que nosotros digamos eso. Entonces, como no lo decimos, tampoco lo vamos a escribir. Pero bueno, ustedes tienen que saber en qué momento va con la tilde ortográfica y cuándo no, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los signos de puntuación, salvo que alguien me diga que tiene alguna duda. ¿No? Bien. Vamos con los signos de puntuación. Espérenme que les voy a compartir la pantalla. ¿La ven ahí? Sí, sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Signos de puntuación. Sirven para marcar en la escritura las pausas, matices de voz, cambios de tono, etc., que se dan en el habla. No existen reglas fijas para su uso, especialmente para el de la coma, pero hay algunas reglas generales. Y esto tiene que ver con lo que yo le decía antes. No existen reglas fijas, especialmente para el uso de la coma, pero hay algunas reglas generales. Ahora, si ustedes ponen una coma en cualquier lado, por más que no existan reglas fijas, va a estar mal. Entonces tienen que tener en claro cuáles son las reglas generales. Las principales puntos ortográficos son: el punto representa una pausa en el habla, y hay tres tipos de puntos. El punto y seguido, que es para indicar que una oración ha terminado y que la siguiente se escribe, se trata del mismo tema. Es decir, yo estoy hablando de un tema, hago un punto y seguido, pero no voy a cambiar el tema, voy a seguir hablando de lo mismo que venía hablando. Bueno, entonces ahí hago un punto y seguido y continúo hablando del tema. No hace falta ir o sea, el punto y aparte lo vamos a ver después, pero no hace falta cambiar de renglón y empezar de cero, porque yo sigo hablando del mismo tema, no lo cambié. Entonces, como no cambié el tema, dejo el punto y seguido. Y siempre acuérdense que después de un punto, empezamos con mayúscula, sea punto seguido, punto aparte, y bueno, el punto final no, pues ya se termina todo, digo, pero después del punto seguido o punto y aparte, empezamos con mayúscula. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, el punto y seguido se usa para indicar que una oración terminó y que la siguiente, que se va a escribir, trata el mismo tema. Recuerden, el punto y seguido nos va a servir mucho para ordenarnos a la hora de escribir, para ordenar y darle claridad a lo que queremos escribir. Porque si nosotros escribimos algo y hacemos oraciones largas y largas, donde empezamos a mezclar temas, y hacemos todo muy largo, con comas, y nada de punto y seguido, hacemos una ensalada que el que nos va a leer no va a entender nada. Entonces siempre traten de ordenarse con oraciones que sean no muy largas y que estén separadas. Entonces eso sirve para hacer las pausas de voz, que hablábamos al comienzo, y cuando uno en la lectura esté haciendo la lectura del artículo que se escribió, haga las pausas que corresponden y entiendan lo que ustedes están escribiendo. Es muy importante eso. Por eso siempre digo, cuando ustedes están escribiendo algo, vuelvan a leerlo. Terminan de escribir, lo vuelven a leer. El primer párrafo. Empiezan a escribir el segundo párrafo. Lo terminan, vuelven a leer todo desde el comienzo. ¡Pum! ¿Se entiende lo que estoy leyendo? Sí, sigo. Tercer párrafo. Lean todo de vuelta. ¿Terminaron? Lo leen otra vez. Y léanlo como si fueran, ahí se tienen que salir del lado de periodista que está escribiendo y ponerse del lado de que los está leyendo. Lo leen de vuelta, pausado. ¿Lo entiendo? Sí, buenísimo. ¿No lo entiendo? No, lo ordeno.
trato de ordenar lo que no entiendo. ¿Sí? Eso es muy importante. Volver a leer siempre lo que ustedes escribieron. Es la mejor forma de darse cuenta si se entiende o no lo que están queriendo decir. Y después tenemos el punto y final, que sirve para indicar la terminación de un escrito. Terminó lo que nosotros queremos escribir, todas las líneas que escribimos, punto y final. Listo. Siempre todo lo que escribimos, al final lleva un punto. Recuérdenlo, siempre cuando escribimos algo, terminamos y va un punto. El punto final siempre tiene que estar, siempre. Bueno, vamos con la coma. La coma tiene algo más de matices, así que lo vamos a ir viendo. No se pone nunca para separar los elementos de la oración simple, por larga que ésta resulte. ¿Sí? Por ejemplo, nunca se pone antes del verbo en una oración. Si yo digo, yo voy a agarrar el celular, yo no puedo poner yo voy, coma, a agarrar el celular, porque estoy separando la oración y no tiene sentido. ¿Sí? Nunca se pone antes del verbo en esos casos, en una oración. Porque si no estamos cortando la oración y no tiene sentido. Entonces, la coma se coloca. Entre estos dos elementos básicos de la oración se incrustan otros. Proposición adjetiva, aposición, etc. Al principio y al final de estos elementos extraños para dejar más clara la escritura de la oración. Por ejemplo, esos que corren, que huyen a confundirse pronto en el torbellino de la ciudad, no conocen las ventas de nuestras provincias vascongadas. Bueno, esto así suele ser un poco quizá más confuso, puede ser muy largo y demás. Esto que acabo de decirle no es ni más ni menos que cuando yo quiero aclarar algo en el medio de una oración, algo que quiero aclarar cuando estoy escribiendo, puede ir, lo vamos a ver más adelante, con paréntesis o entre medio de comas. Cuando yo pongo algo así, entre medio de comas, significa que estoy aclarando algo que vengo diciendo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si esa aclaración está bien? Del siguiente modo. Si yo estoy leyendo una oración, tapo lo que puse entre comas, lo que sigue después de la coma tiene que tener coherencia con lo que dije antes. Por ejemplo, si yo digo, a ver, quiero darles un ejemplo que sea claro. Por ejemplo, digo, vamos a suponer que Rossi se comió un gol el otro día jugando para Boca, digo. Entonces, Rossi, coma, que reemplazó a Andrada, coma, tuvo una actuación sobresaliente en el partido ante el Atlético Tucumán. ¿Sí? Cuando yo pongo que reemplazó a Andrada, es una aclaración, y lo puse entre comas. Si yo eso lo pongo entre paréntesis, tampoco está mal, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si yo lo pongo entre comas, estoy aclarándolo. Entonces, si yo digo Rossi, que reemplazó a Andrada, entre comas, tuvo una actuación muy buena, si yo tapo eso que puse entre comas, que reemplazó a Andrada, y digo Rossi tuvo una buena actuación, tiene coherencia. Si yo eso de que reemplazó a Andrada lo pongo o no lo pongo, la oración igual funciona. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Entonces, esa aclaración que yo hago de que reemplazó a Andrada siempre va entre comas o entre paréntesis. ¿Sí? Acuérdense de ese ejercicio. Para ver si está bien lo que estoy haciendo entre comas, tapan lo que está entre comas y leen lo que resta. Si lo que quedó tiene coherencia, está bien. Ahora, si no tiene coherencia, está mal. Si yo pongo Rossi, coma, que reemplazó, coma, Andrada tuvo una mala actuación, está mal, porque si yo tapo lo que está entre comas y digo Rossi, Andrada tuvo una buena actuación, queda todo como diciendo, pero está mal, no se entiende lo que quiero decir. ¿Sí? ¿Me explico con el ejemplo? ¿Fui claro? Sí, sí, profe. ¿Seguro? ¿Alguien no lo entendió? Bien. Cuando estén leyendo algunas cosas ahora, el diario, lo lee, Sport, lo que sea, o algún libro, algo, presten atención a estas cosas. Presten atención y si algo está aclarado, fíjense por qué. Y en tal caso digan, es una aclaración esto, le tapan lo que está como aclarado
y que el resto de la oración tenga coherencia, ¿sí? Bien. Otro ejemplo de cuando se usa la coma, cuando alteramos el orden lógico de una frase. Por ejemplo, circunstancial antes del sujeto. Por ejemplo, en su casa Rosa leía. A ver, el orden lógico de la frase esa o de la oración sería Rosa leía en su casa. Si yo digo eso, no tengo que poner ninguna coma. Rosa leía en su casa. Ahora, si yo altero el orden por un estilo mío, en ese caso va con coma. ¿Por qué? En su casa, coma, Rosa leía. ¿Sí? ¿Se entiende? Que lo parió, ¿por qué deja la puerta abierta? Ajá, no Andate, sé. dale. Bueno, a ver. Ahí está. Entonces, cuando alteramos el orden lógico de la oración, va coma. En su casa, Rosa leía. ¿Cuál es el orden lógico? Rosa leía en su casa. En este caso no va ninguna coma. Pero si lo alteramos por un estilo nuestro, porque lo queremos decir de esa forma, va la coma. En las enumeraciones, ¿sí? Siempre que enumeramos algo, me gustan las novelas policíacas, coma, de aventuras, coma, históricas, coma, futuristas, coma, bueno, y cuando vamos a pronunciar la última palabra de esa enumeración, siempre va el i, sin la coma, ¿sí? Por ejemplo, me gustan las novelas policíacas, coma, de aventuras, coma, históricas y futuristas, ¿sí? En ese caso, cuando voy a decir la última, va separado con la i y sin coma, porque ya la i me está marcando que la enumeración termina con esa, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Antes y después de algunas expresiones como sin embargo, por ejemplo, en primer lugar, es decir, en efecto, efectivamente, por último, pero también puede entrar ahí, ¿sí? En esos casos va siempre una coma. Estos son conectores, después lo vamos a ver. Sin embargo, por ejemplo, en primer lugar, son conectores que sirven para ordenar oraciones. Cuando vamos a usarlos, antes va una coma. Estoy tomando mate, coma, sin embargo voy a dejar de tomar porque está frío. Ahí va la coma, porque yo estoy allá utilizando un conector para decir que no voy a tomar más porque está frío, entonces va coma, sin embargo voy a dejar de tomar porque está frío. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual estos conectores, sin embargo, por ejemplo, en primer lugar lo vamos a ver más adelante en detalle, de qué manera los podemos aplicar en cada oración para que tenga coherencia. Así que no se preocupen que esto lo vamos a ir bien. Bueno, se nos va a terminar la clase ya. Después nos queda para ver la clase que viene, punto y coma, 2 puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, paréntesis, corchetes, las rayas, que son las rayas que sirven para distintas cosas, por ejemplo, un diálogo, si queremos poner un diálogo, el guión, las comillas y la diéresis. Todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Y después de esto que vamos a ver, vamos a hacer un trabajito para empezar a aplicar todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Así que bueno, lean todo, vayan repasando todo lo que vimos hasta ahora, incluso esto que vimos hasta hoy. La clase que viene lo terminamos y ya después les voy a dar para que hagan un laburito que tiene que ver con todo lo que fuimos viendo desde la primera clase hasta hoy. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, profe. Dale, profe. Sí. Dale. Bueno, que tengan una buena semana, repasen todo y a medida que vayan leyendo, recuerden ir prestando atención a lo que leen. ¿Por qué se aplicó la coma? ¿Por qué se puso la coma? ¿Por qué el punto y seguido? ¿Por qué los acentos? ¿Por qué esta palabra está con acento? ¿Por qué no está con acento? Y todo lo que fuimos viendo. Recuerden ir incorporando todo eso de a poco, ¿sí? Profe, antes de terminar la clase, quiero saber Sí. si está en contra o a favor de la Superliga Europea. Vos sabés que no estoy, recién lo leí antes de empezar la clase, los detalles. No me siento en condiciones de darte un veredicto hoy porque no estoy muy al tanto de los detalles. La clase que viene, recordámelo y lo hablamos, porque hoy lo tengo que decir en la radio, así que me voy a empapar hoy un poco más del tema. Dale, Decímelo profe, la bueno. clase que viene, dale. Chau, Decímelo chau. la clase que viene y te digo qué opino. Dale, Adiós. Dale. Chao, Buena profe. Un semana. abrazo para ¿Cómo todos. es su radio? Gracias, buena Chao. semana. Chau, chau.